En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este jueves de la 9ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 15. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, como predico en mi evangelio, por el que estoy sufriendo hasta verme entre cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está en cadena, no está encadenada. Por eso, todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación, que está en Cristo Jesús, junto con la gloria eterna. Podéis estar seguros, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esto has de enseñar, advirtiendo encarecidamente en la presencia de Dios, que no se discuta sobre palabras, que no vale para nada, más que para la perdición de quienes lo están escuchando. Esmérate por presentarte ante Dios como un hombre honrado, trabajador, que no tiene que avergonzarse, que expone con rectitud la doctrina verdadera. Pues aquí San Pablo está dándole instrucciones a un obispo subordinado, a San Timoteo. Y aquí en estas pocas líneas está dando un resumen de la fe cristiana. Primero lo primero, somos cristianos, vivimos el Evangelio y predicamos a Jesucristo. La primera línea dice así: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Esa es la fe. Esa es la fe que está moviendo a los cristianos desde el principio. Nuestro Señor Jesucristo, que vino, que enseñó, que hizo milagros, que declaró ser el Mesías, aquel esperado por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Si hubiese muerto y se hubiese quedado muerto, pues hubiese sido uno más. Pero no es así. Él sí murió por nuestros pecados y Él resucitó. Y el haber resucitado, cosa que no ha hecho ninguna otra persona, resucitado por sí mismo, eso le da valor, eso confirma, esa es la fundación de nuestra fe. San Pablo lo pone de otra manera, en otro lugar, dice: si Jesucristo no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. Por lo tanto, lo opuesto es cierto. Puesto que Jesucristo sí ha resucitado,
entonces nuestra fe es verdadera. Hoy en día, pues existe una tendencia, lamentablemente, en muchos círculos católicos, que sienten vergüenza de las verdades de la fe. Oh, pero ¿qué van a pensar si digo esto? Dirán que soy un fanático o que soy una persona que no vive en la realidad. Pues no, la verdad hay que decirla. Por difícil que sea de aceptar, por increíble que parezca y que muchos no la acepten, no por eso vamos a dejar de predicar lo que sabemos que es la verdad. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. San Pablo mismo, creo que nos lo dice el Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo mismo, que estaba en Atenas, fue a predicar, fue primero a observar y estuvo paseándose por Atenas y luego fue al Areópago a predicar. Ese era el internet del momento, donde todo el mundo iba y exponía sus pensamientos, su filosofía, sus planes, lo que quisiera compartir con los demás. Pues San Pablo fue aprovechando ese medio, ese internet del momento, y comenzó a predicar. Y comenzó diciendo: atenienses, veo que sois muy religiosos. Pues hay muchas shrines, ¿cómo se dice shrines? Hay muchas, no templos, ermitas dedicadas a muchos dioses, muchos monumentos dedicados a muchos dioses. Veo que tenéis uno dedicado al Dios desconocido, dijo San Pablo. Y comenzó por ahí. Dijo: yo voy a hablarles, yo os voy a hablar del Dios desconocido. Y estaban escuchándole hasta el momento que dijo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuando dijo eso, unos se fueron, otros dijeron: te escuchamos de esto en otro momento. Y eso fue lo que dividió a aquellos que eran humildes y estaban dispuestos a escuchar la verdad y a aquellos que no. Aquellos que eran tan iluminados, de acuerdo al mundo, que pues como van a decir un disparate así, que los muertos resucitan, puesto que para ellos eso es un disparate. Pero hubo 2 o 3 personas que sí escucharon, que sí creyeron, y así comenzó la fe en Atenas. Pues lo mismo, por muy impopular e inaceptado y no iluminado que parezca para el mundo, estoy hablando con términos del mundo, pues tenemos que comenzar por lo primero. Jesucristo ha resucitado. Él ha vencido a la muerte. Y precisamente por eso tú y yo tenemos la oportunidad, la gracia, el ofrecimiento de parte de Dios de poder también resucitar, puesto que fuimos creados para la vida y no para la muerte. Pues así empieza San Pablo. La primera línea que le dice al obispo San Timoteo: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Predicamos a Jesucristo resucitado. Muerto sí y resucitado. No una sin la otra. Descendiente de David. Pues esto es importantísimo, porque estamos en el tiempo de los gentiles, donde los gentiles, después de 2000 años que el Señor estuvo
guiando a su pueblo desde Abraham hasta la encarnación. Estamos en estos tiempos donde todos los pueblos que no habían oído hablar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora van a oír hablar de él. Y aunque estamos en el tiempo de los gentiles, la fe no se predica en el vacío o como una cosa que cayó del cielo directamente sin preparación. Si nuestra fe es del cielo y sí tuvo más de 2000 años de preparación, porque incluso los apóstoles que predican a Cristo resucitado comienzan explicando el Antiguo Testamento primero, porque si eso no se entiende, pues no se entiende el Evangelio. Si decimos Jesucristo vino a salvarnos, la primera pregunta es, ¿salvarnos de qué? Es en el Antiguo Testamento donde entendemos que Dios creó al mundo bueno y creó al ser humano muy bueno, estas son palabras del libro del Génesis, y que por el pecado entró la muerte, el dolor en el mundo, y que el pecado nos ha afectado a todos. Entonces, si podemos entender, pues necesitamos un Salvador que arregle esto. Descendiente de David, Jesucristo Mesías, en él se cumplen todas las promesas, todas las profecías que hablan de Mesías en el Antiguo Testamento. Y aquí San Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate de esas dos cosas. Predicar a Jesucristo resucitado, descendiente de David. Es el Mesías esperado. Muchos judíos hoy en día dicen, pero mira cómo está el mundo. Jesús no pudo haber sido el Mesías. Pero claro que sí, porque es que en las profecías habla tanto del siervo sufriente, que no sería abandonado a la muerte, pero sufriría. Jesús probó la muerte, murió, pero no fue abandonado en la muerte, resucitó. Y las profecías también hablan del Mesías glorioso que vendrá a establecer el reino, ya todo en orden, ya la creación renovada, ya una nueva creación, todo eso también. Pero eso todavía no ha ocurrido. Eso es lo que esperamos tú y yo, que en cada misa después decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, Maranatá, cuando Él venga a establecerlo todo, a arreglarlo todo. Así que nosotros, así como el pueblo en el Antiguo Testamento esperaba a Mesías la primera vez, tú y yo en el Nuevo Testamento esperamos a Mesías la segunda vez, sabiendo que ya vino la primera. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, como predico en mi Evangelio. El Cristo total, el Cristo Mesías, no escogiendo, no separando, no predicando a un Cristo incompleto, pero completo. Por el que estoy sufriendo hasta verme entre cadenas como un malhechor. Sí debemos predicar a Jesucristo. ¿Que no todo el mundo lo va a aceptar? No. ¿Que vamos a sufrir por ello? Sí. El sufrimiento puede ir de una mirada de desprecio que nos den cuando hablemos de Cristo, a ponernos en la cárcel o a matarnos. Los mártires, nuestros hermanos, los mártires, amaban a Jesucristo más que a su vida y estuvieron dispuestos a morir por Él. Y nosotros, solamente Dios sabe si tú y yo nos va a tocar
dar testimonio con nuestra sangre. Mientras tanto, llegue eso o no, que eso es prerrogativa del Señor, lo que Él quiera. Pero mientras tanto, sabemos que sí quiere que demos testimonio de Jesucristo en nuestra vida diaria, cada día, con los que vivimos, con los que trabajamos, con quienes estudiamos, en la sociedad donde estamos, sí. Tenemos que predicar al Cristo completo, aunque nos cueste, aunque nos traten de malhechores. Pronto ya hay lugares donde si uno predica el Evangelio, lo acusan de homófobo. Oh, mira cómo odia a los homosexuales. No, pues no odiamos a nadie, pero la verdad hay que decirla. Todo aquel que viva en pecado se va a condenar si no se arrepiente. La salvación está en aceptar el Evangelio, vivir de acuerdo al Evangelio, convertirse. Hay que convertirse y creer en el Evangelio. Y eso es convertirse y separarse de todos los pecados, incluido el pecado de la sodomía, de la homosexualidad, que es pecado y hay que salir de ello. Hay que romper con ello aquel o aquella que esté viviendo ahí o viviendo en pecado. Y hay lugares donde si uno dice, se habla de ese pecado específicamente, pues se convierte uno en un criminal ante los ojos del mundo. Pues, pero el Evangelio hay que predicarlo. Por el que estoy sufriendo hasta verme entre cadenas como malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso, todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación. El sufrimiento es un regalo de Dios. Vivimos en una creación enferma, corrompida, afectada, infectada por el pecado. Jesucristo vino a salvarnos del pecado. San Pablo dice en otro lugar, en la carta a los Colosenses, sufro en mi cuerpo lo que le falta al sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de nuestro Señor es perfecto. No le falta nada. ¿Qué es lo que falta? La reparación, lo que tú y yo nos toca sufrir. Esa es la base de la doctrina del purgatorio. Lo que yo no sufra en esta vida, con ayunos, persecuciones, mortificaciones, sufrimientos, pues me tocará sufrirlo en el purgatorio como reparación. Recordemos que si cometo un pecado y pido perdón, estoy perdonado, pero debo hacer reparación, porque Dios es infinitamente misericordioso, sí, e infinitamente justo también. Si yo le robo a alguien y me arrepiento y le pido perdón y estoy perdonado, todavía tengo que devolver aquello que robé, o lo equivalente. Esa es la reparación. Si voy a confesarme y hago una buena confesión, estoy perdonado, pero tengo que hacer reparación. De ahí que cuando voy a confesarme, el sacerdote me imponga una penitencia, porque hay que hacer reparación por mis pecados, pero también por los demás. Por eso San Pablo acepta el sufrimiento, dice, por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús, junto con la gloria eterna. San Pablo predica el Evangelio aunque le cueste, y sufre por el Evangelio, y contento lo hace, y lo ofrece por los elegidos, por el pueblo de Dios. Si a ti, hermano, a ti que me estás escuchando, te toca sufrir por el Evangelio, pues acuérdate de esto, que el Señor sufrió primero, así que es un honor
sufrir por el Evangelio si Él quiere que lo hagamos. Número 2, ofrécelo. Ofrécelo por el resto de tus hermanos, por aquellos católicos que tal vez no están viviendo en la gracia de Dios, que están viviendo en situaciones irregulares, que es otra palabra decir viviendo en pecado, que tal vez no tienen la fe que deberían tener, que no han alimentado esa fe. Pídelo, ofrécelo, quiero decir, ofrécelo por aquellos que no conocen a Cristo. Ofrécelo por quien el Señor te inspire, pero no dejes pasar el sufrimiento. Con esto no quiero decir busca sufrir, pero si viene, acéptalo y no protestes. Date cuenta que si tienes un día malo, un día lleno de sufrimientos y de malentendidos y de qué día terrible he tenido, no protestes, no te quejes, ofrécelo. Así como hace San Pablo. Por eso todo lo soporto por los elegidos para que también ellos alcancen la salvación. Esto has de enseñar advirtiendo encarecidamente en la presencia de Dios que no se discuta sobre palabras. La presencia de Dios, en hebreo el Shekinah. La presencia de Dios habitaba en el arca de la Nueva Alianza, en el templo, y cuando el Verbo de Dios se hizo carne, habita en el cuerpo de Cristo, y hoy en día lo tenemos presente en los sagrarios de las santas iglesias. Pues cuando estemos frente al sagrario, aquí le está hablando a Timoteo porque él celebraba la liturgia, era obispo, y cuando llega el momento de adorar a Dios en la liturgia, no es el momento de discutir, no es el momento de tener argumentos y peleas y discusiones, no, es el momento de adorar a Dios y de respetar su presencia sacramental. Por eso les dice: esto has de enseñar advirtiendo encarecidamente, es súper importante, en la presencia de Dios, que no se discuta sobre palabras, que no vale para nada más que para la perdición de quienes lo están escuchando. El respeto a la presencia de Dios en el Santísimo. Esmérate por presentarte ante Dios como un hombre honrado, trabajador, que no tiene de qué avergonzarse, que expone con rectitud la doctrina verdadera. Bendito sea Dios. Podemos pedir por los obispos y sacerdotes para que el Señor les dé la gracia de que escuchen estas palabras de San Pablo y de que vivan de acuerdo a ellas. El Salmo, tomado del Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Pues la línea que conecta estas dos lecturas es la verdadera doctrina. Primero San Pablo le dice a Timoteo, enseña la verdadera doctrina tal cual.
aquí en el Salmo le pedimos al Señor que nos aclare, que nos enseñe, que nos deje ver y entender su verdadera doctrina. Descúbrenos, Señor, tus caminos. La verdadera doctrina debe ser enseñada con claridad, debe ser buscada con humildad, debe ser aceptada con amor, con decisión, con un corazón entero, puro. San Marcos. La lectura del Evangelio es de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo, y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, y con toda la inteligencia, y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas. Pues bendito sea Dios. Sí, aquí está la oración, el Shema Israel, que muchos judíos devotos lo recitan a diario, muchos hebreos católicos lo recitamos a diario también. Tengo una versión para hebreos católicos en el canal de YouTube. Si lo visitan, tengo playlist o series. Una se llama Oraciones y ahí está el Shema Israel para hebreos católicos. Cantos de fondo del grupo Arpa Dei, con permiso de ellos. Y en esa oración que comienza con esto: escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Y al Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego en la oración del Shema Israel para hebreos católicos sigue un pedazo del Evangelio de San Juan. Es todo bíblico, desde esta oración y a cuando el Señor nos dice lo mismo en el Evangelio de San Juan. Pero la conexión es esta, la verdadera doctrina. La primera lectura, San Pablo le dice a Timoteo: mantente fiel y enseña la verdadera doctrina. El Salmo nos dice, nos hace pedirle al Señor que nos demuestre sus caminos. Y aquí el Señor, hablándole a un fariseo, a un doctor de la ley, a un escriba, le dice lo mismo. Esa es la verdadera doctrina, no ha cambiado, porque ninguno de los mandamientos ha cambiado, y el primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el ser, y al prójimo como a uno mismo. Pues la misma conexión, ser fiel a la verdadera doctrina, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo hasta el punto de ofrecer sacrificios por ellos, si eso nos pide el Señor. El Señor le dijo aquí: no estás lejos del reino de Dios. Pues lo mismo para ti y para mí. Si procuramos vivir de esta manera, el reino de Dios estará echando raíces en nosotros.
y nos estaremos preparando para cuando venga Jesucristo a establecerlo ya completamente, que como enseña la Iglesia en el Catecismo es lo que pedimos en la segunda petición del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, que es lo mismo que esta oración con la que siempre termino: Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.